Hola, ¿cómo estamos? Buenos días, espero que se encuentren bien. Hoy iniciamos ya la tercera unidad de nuestro curso y por lo tanto es importante hacer mención de lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo que se persigue en esta última unidad? Es el siguiente. Vamos a analizar los modelos cognitivos crítico y constructivista para dar a conocer su importancia en el devenir histórico de la sociedad con el fin de lograr diferencias cada una de estas corrientes para que se estudien y se tenga una postura que le ayude al estudiante a entender los procesos de educación. Y por lo tanto es importante comprender los tres tipos de modelos educativos, cognitivo, crítico y constructivista, para que ustedes puedan entender los procesos de enseñanza-aprendizaje y desarrollen una postura personal donde ustedes critiquen, analicen y tengan un discurso contestatario y propositivo ante las necesidades de la sociedad y en el lugar donde se encuentran. Y por consiguiente, es importante retomar el contenido que estábamos trabajando anteriormente. La conclusión de la clase pasada en cuestión de las teorías contemporáneas de la educación han transformado la enseñanza al centrar el aprendizaje en la experiencia, lo que comenta Dewey, la experimentación y la participación activa del estudiante es de suma importancia, ya que la nueva escuela, a partir de lo que propone Dewey y de la pedagogía de Ellis Freinet, han dejado un legado que sigue influyendo en la educación actual y por ende es de suma importancia que esto se siga perpetuando y no se termine, ya que estas pedagogías contestatarias permiten darle un lugar muy especial al alumno, a la persona con la que estamos trabajando, y eso permitirá que podamos tener un estado de bienestar, un estado de donde la democracia y los aspectos importantes que la rigen, pues sean de igualdad, que sean eh, de integración y que no permitan que un solo grupo hegemónico sea el que pueda dominar. Y en ese sentido, vamos con los modelos cognitivo, crítico y constructivistas para la pedagogía contestatarias. Antes de que ustedes y nosotros iniciemos esto, así como estamos en el lugar donde se encuentren, vamos a mover los hombros hacia enfrente, vamos a mover hombros hacia enfrente, hombros hacia atrás, entrelazo los dedos y me estiro y empiezo a inhalar, exhalar, eso, hacia arriba, eso. Inhalamos, exhalamos lentamente. Inhalamos, exhalamos lentamente. Ya entrando en materia para continuar, vamos a regresar a esta parte de la introducción. La educación no es un proceso neutral, sino que puede ser una herramienta de transformación social. Estos modelos, ya mencionados, tienen una intención de promover una enseñanza que reflexionemos y tengamos una acción activa, como dice Henry Thoreau. La pedagogía contestataria desafía las estructuras de poder y busca una emancipación. Que estas cuestiones que nos mantienen enajenados, y más en la actualidad, ya que los dispositivos que nosotros utilizamos ya son las nuevas cajas, en las cuales introducen infinidad de distractores y nos mantienen enajenados y nos quitan nuestra visión crítica y propositiva. Y en ese sentido, estos modelos dan una respuesta a lo anterior mencionado. ¿Cómo, cuál es el fundamento de lo que estoy ahorita explicando? Es el siguiente. Se basa en el pensamiento crítico, es decir, por qué las cosas son como son y no pueden ser diferentes, por qué un grupo determinado es el que impera y por qué los demás grupos, que es la mayoría, tienen que estar bajo una cierta estatutos, bajo ciertas circunstancias, y en ocasiones únicamente estamos viviendo sin pensar que podemos mejorar. Y por lo tanto requerimos esa reflexión sobre nuestra realidad. Y eso nos va a permitir que los estudiantes analicen, cuestionen
propongan soluciones a la problemática social. Aquí tenemos una escuela de Frankfurt que más adelante vamos a describir. Es es un ejemplo de lo que se puede lograr. Estas pedagogías contestatarias tienen una cuestión importante. Son corrientes educativas, surgen y emergen de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué es lo que hacen? Desafían un pensamiento único que predomina, que prevalece y que tiene diferentes procesos de control, como dice Michel Foucault. Y obviamente estas pedagogías buscan el cambio, que eso no sea un beneficio para algunos cuantos, sino para la sociedad en general. Y bien lo menciona Paulo Freire, estas pedagogías contestatarias rechazan lo que es la educación bancaria, que el alumno únicamente es una persona que se le deposita el conocimiento, no se le permite pensar, no se le permite dar su opinión, no se le permite ni se le fomenta la reflexión y mucho menos la participación activa. Y estas pedagogías contestatarias lo que buscan es desarrollar la crítica, ver que hay otros grupos que son invisibles a través de la historia y que es importante regresar a esta cuestión multicultural, ya que eso nos va a permitir vivir en un estado de bienestar, en un estado de derecho, en un estado democrático donde todos participemos, donde las políticas incluyan a todos los grupos sociales que componen nuestra sociedad. Algunos antecedentes en relación a lo que estamos ahorita trabajando, la Escuela de Frankfurt critica a la sociedad capitalista y a la educación tradicional, que un solo grupo se posicione, mantenga el poder y no eh, tenga algún contrapeso, y por lo tanto un método que dice este, los autores que hemos visto que la educación tradicional pues obviamente no va a desarrollar lo que hemos estado platicando sobre estos aspectos de relevancia. Está el Tusser, está Pearson, como la escuela es un proceso de reproductivo, donde Pierre Bourdieu dice que la teoría de la violencia o la violencia simbólica y el poder está en un solo grupo que utilizan la pedagogía a través de las enseñanzas para que se sigan manteniendo en el poder, enseñándonos ciertas cuestiones que tenemos que reproducir, pero no tenemos el pensamiento crítico, analítico y mucho menos para transformar nuestra realidad. Está Bordelot y Stablet, eh, que refuerzan estas ideas sobre la escuela capitalista. Son escuelas que buscan el desarrollo individual de la persona, del ser humano. Y por lo tanto, Gramsci, como lo hemos visto, Antonio Gramsci, que dice que hay una cultura que está arriba de las demás y que la educación es un medio para que siga permaneciendo. Entonces, estas este, corrientes, un ejemplo de la escuela de Frankfurt, critica lo anterior. Y aquí tenemos nuevamente a Paulo Freire, donde él hace una interesante aportación, cómo despertar la conciencia crítica. Él plantea que a través del proceso de enseñanza-aprendizaje se puede lograr que se despierte la conciencia partiendo de hacer que el alumno sea crítico, que analice y observe su realidad y que pueda ver por qué las cosas históricamente han sido como son y no han podido cambiar durante mucho tiempo, cómo hay ciertos movimientos sociales que emergen precisamente para responder estas cuestiones contestatarias en relación a lo que está establecido y por ende propone un diálogo a través de la problematización como una herramienta de aprendizaje, ver, como lo mencioné, a través de la historia misma, cómo ciertos grupos han sido privilegiados y han permanecido en el poder, utilizando, como he mencionado anteriormente, como con Michel Foucault, los métodos de control y la educación es uno de ellos, y por lo tanto en el seno del salón de clases y también fuera de él, se puede crear un diálogo, analizar, observar qué está pasando en nuestra sociedad, porque hay ciertos grupos que han sido marginados. Un ejemplo de esto son los afromexicanos,
que apenas en este siglo, entre el 2010 y el 2015, ya eh, eh, se les da esta connotación tan importante como parte de nuestra nación. Y ya nuestra constitución ya los toma en cuenta. Anteriormente eran grupos invisibles, grupos que ni siquiera se habían tomado en cuenta que existían y que a pesar de que han vivido por muchísimo tiempo en nuestro país, pues no tenían derechos y eso hacía que no existieran como tal. Y por lo tanto es importante hacer planteamientos de esta índole para reflexionar y analizar y a través del diálogo se puede llegar a una construcción y dar solución a la situación de nuestra sociedad que está pasando cuestiones de esa índole. Tenemos a otro interesante personaje que es Jürgen Hermas. Él habla acerca de la teoría de la acción comunitaria. Él dice que la escuela debe de impactar, debe de involucrar a la comunidad, ya que la escuela está sumergida dentro de un contexto, dentro de una sociedad. Y es por eso que a partir de un diálogo con argumentos, va a permitir que se construya un conocimiento que incida, que impere en la sociedad, en la comunidad, y ahí se pueda solucionar los problemas desde la escuela a través de un ejercicio académico de investigación. Y esto va a permitir que la manipulación en la educación no se dé y por lo tanto se pueda dar una sociedad con un estado de derecho, un estado democrático y un estado de bienestar. Tenemos esta cuestión tan importante que hacen mención los anteriores autores de la crítica a la transformación, cómo podemos a partir del análisis, la reflexión y la crítica llegar a la transformación. No basta con analizar la realidad. La educación debe promover el cambio, debe de incidir en que es posible que las cosas puedan mejorar y que nada es estático, todo está en constante movimiento y eso hace que la escuela sea un espacio de resistencia y de construcción de alternativas para que la sociedad encuentre problemas que le aquejan, que le permitan seguir adelante y eso le busque una transformación y un bien para cada uno de nosotros. Y la escuela es lo que lo permite y son espacios de transformación. De ahí han surgido grandes movimientos que han permitido que la sociedad pueda hacerle frente a estas escuelas capitalistas. Ahí podemos observar en nuestro país el movimiento del 68 como de las universidades de esta gran casa de estudios que es la UNAM, surgen pensamientos de protesta para que se dé a conocer estas cuestiones que estaban imperando y por lo tanto es un espacio de transformación, los centros escolares, las instituciones de educación y inciden mucho en que la escuela, vuelvo a hacer mención, es un espacio de resistencia, de construcción social, de alternativas para la mejora de cada uno de nosotros. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que nuestro país en el lugar donde vivimos. Tiene que ser un lugar cosmopolita. En pocas palabras, tiene que ser multicultural, donde los movimientos de cualquier índole, especialmente los feministas que han sido relegados y que en nuestro país, por ejemplo, no tiene mucho tiempo que la mujer ya pudo hacer su voto para elegir a sus líderes políticos y por lo tanto esta cuestión de la diversidad y de la igualdad, la educación permite que se dé a través de reconocer y valorar la diversidad, donde hay diferentes culturas, diferentes pensamientos, diferentes credos, diferentes idiosincrasias. Y en este sentido, el feminismo cuestiona esta cuestión del patriarcado que ha surgido en nuestra sociedad y que la escuela y la sociedad han sido parte de esta reproducción y por lo tanto la escuela también puede ser, como se mencionó antes, un lugar de reflexión, de análisis para el cambio y transformar. Estos enfoques van a equilibrar las desigualdades que se han creado por mucho tiempo y que han permitido que los grupos marginados, los grupos olvidados, los grupos que pareciesen que no existieran, pero siempre han estado presentes,
pues estén en un estado de derecho, en un estado de bienestar y en un estado democrático, donde todos podamos tener una igualdad de oportunidades para que tengamos una mejor calidad de vida. Y aquí viene un punto muy importante que dice Henry Thoreau, el agente de cambio a través em, de la investigación-acción, partiendo de la crítica. Y el profesor, como intelectual, puede ser un transformador. ¿Qué nos dice Henry Thoreau? A través de la pedagogía crítica, el docente no solo es un transmisor de información, de conocimientos, sino puede hacer que los alumnos sean reflexivos, analíticos y sean los agentes de cambio que se requieren y que se necesitan en nuestra sociedad. Henry Thoreau dice que hay que enseñarle a pensar al alumno, a la persona, y eso va a permitir que actúen dentro de la sociedad. Precisamente por eso, lo que ha pasado en nuestro país, los ejercicios democráticos, hay que enseñarle al alumno, a las personas, a ustedes, que es importante que nuestra voz sea escuchada a través de los diferentes foros. Y en este caso pueden ser los foros donde se va a votar para elegir a las personas que ah, nos van a gobernar. Y ahí podemos emitir nuestras opiniones para que sean escuchadas y la sociedad en conjunto podemos encontrar un cambio a la situación en la que estamos viviendo para que todos podamos vivir con una mejor calidad de vida. Pero el profesor, ustedes pueden ser estos agentes de cambio desde su lugar de trabajo. Ustedes pueden hacer las cosas diferentes, pueden incluir aspectos que mejoren las condiciones en las cuales ustedes están trabajando, pueden dar aporte al paciente, dándole consejos, no regañándolo, no criticándolo, no señalando los errores que los han llevado a estar en un segundo nivel de atención, porque no se atendieron. Ya usted ya no está a tiempo, sino darle alternativas de que puede mejorar su vida si se lo propone y él tiene ese poder para transformar su vida. Y por lo tanto, ustedes pueden ser estos agentes de cambio y cambiar la vida de los pacientes que ustedes reciben día con día, ya que en ocasiones no han tenido la oportunidad porque lamentablemente, como lo hemos visto con estas pedagogías que nos alinean, nos mantienen enajenados y por lo tanto nos mantienen controlados. Y ustedes pueden ser los agentes transformadores que se requiere en nuestra sociedad. A modo de conclusión, con estas pedagogías críticas y constructivistas, es importante hacer reflexión para activarnos. Estas pedagogías contestatarias nos proponen una enseñanza que desafía el status quo. ¿Qué significa esto? Que desde nuestro estado de confort, se nos hace fácil seguir viviendo sin hacer algún cambio porque ahí estamos nosotros cómodos. Pero estas pedagogías críticas, constructivistas, nos piden que salgamos de ese estado de confort, que veamos que a veces este estado de confort es algo engañoso, algo brumoso, algo que probablemente sea muy conformista, que podemos estar mucho mejor, no nada más nosotros, sino toda nuestra sociedad. Y por lo tanto, la labor de ustedes y de los docentes es clave en la transformación social desde su actuar, desde sus trincheras, desde el lugar donde ustedes se encuentran, pueden ser ustedes agentes transformadores de las personas a partir del mensaje que les brinden y les den de que hay esperanza para que ellos mejoren su salud y la puedan transformar y no estén esclavos de algún tratamiento, porque lamentablemente en ocasiones vemos que la situación de salud parece ser que no tiene alguna cura, pero ustedes pueden dar a partir de su servicio a partir de las palabras que ocupen, a partir de la manera en que traten al paciente, de que se mejore su situación en cuestión a lo que van a, a las consultas. Que no se diga en la escuela, ya que esto nos permite tener un importante espacio de transformación, ayudar a los alumnos, enseñarles, motivarles, incentivarlos a que piensen, analicen,
y vean qué está pasando en la realidad, qué pasa con el país vecino, porque es ese discurso a partir de los aranceles que quieren impactar, que quieren lograr. Así nosotros nos mentalizamos de que somos competidores, que las cosas que podemos hacer pueden ser de muy buena calidad. Podemos crear tecnología a partir de la ciencia y ya no depender de lo que desarrollen otros países, otras compañías, y eso nos va a mantener en una situación que va a permitir que nosotros a nivel mundial seamos competitivos y seamos una opción de desarrollo y de inversión, no como una maquiladora, no como una fábrica, sino como creadora de ciencia y de tecnología que tanta falta nos hacen. Ya hay algunas importantes aportaciones que se están haciendo actualmente. Ya se empiezan a construir coches eléctricos que ya no contaminan, que son un impacto positivo para nuestro ecosistema, para que el calentamiento global pues vaya disminuyendo, y esto puede inferir en que nosotros tengamos espacios propicios para una vida sin contaminación, y eso va a permitir que tengamos espacios propicios para el desarrollo de nuestra sociedad. Y vean ustedes cómo se puede lograr esto que estoy mencionando desde cada una de nuestras trincheras. ¿Qué significa esto? Que sí podemos cambiar las cosas y se han visto a través de la historia. No por nada los movimientos que se han dado a partir de nuestra historia podemos observarlos. Dos ejemplos muy sencillos: en el 1810, la Guerra de Independencia; 1910, la Revolución de nuestro país. Y por ende, va a permitir que estos cambios den la apertura para que la sociedad se transforme. Y regresando nuevamente a estas pedagogías críticas, es importante hacer esta introducción. La educación ha sido históricamente un campo de disputa. La escuela ha sido un botín ideológico para un grupo que predomina y que ha mantenido el poder precisamente porque utiliza y ocupa, como dice Henry Thoreau, la educación como una violencia simbólica, porque ahí se reproducen todo el pensamiento para que nosotros lo reproduzcamos. Mientras algunos la han utilizado como una herramienta de control y de reproducción y creadora de desigualdades, nosotros tenemos que apostar por una educación que libere y cuestione y transforme nuestra sociedad. Y aquí tenemos este interesante aporte: la Fedicaria. ¿Qué es una Fedicaria? Es un movimiento colectivo que transforma la didáctica crítica. ¿Cuáles son los principios de este modelo? Un punto importante es la reflexión sobre la enseñanza. Tanto ustedes como nosotros tenemos que reflexionar qué hacemos en el área de trabajo donde nos desempeñamos. Estamos logrando que nuestros pacientes, estamos logrando que nuestros alumnos tengan la conciencia para transformar, para hacer cosas diferentes y no repetir las mismas cosas todos los días. Es importante también contextualizar los saberes que sirvan para que cuando sean utilizados permitan ser los agentes de cambio. Estos saberes no pueden ser dados si se desarrolla un conocimiento en alguna parte del mundo, no podemos dar ese conocimiento como se dio en ese lugar. Por ejemplo, ahorita está en una situación bastante interesante esta cuestión de la utilización del celular en las aulas. Ya desde hace algunos principios de, de esta nueva década, por ejemplo, en Noruega, se estaba viendo con los exámenes de PISA los resultados últimos que obtuvieron, que no fueron nada alentadores y que sí disminuyeron su porcentaje en la posición que ellos ocupaban, porque ellos, válgase la redundancia, ocuparon los primeros lugares en la calidad de su enseñanza. Pero se dieron cuenta de que las nuevas generaciones ya estaban utilizando el celular, y eso eran distractores, no les permitían la concentración y mucho menos el desarrollo de la creatividad, y optaron mejor por
quitar un proyecto ambicioso donde se pretendía que todas las escuelas tuviesen tabletas, tuviesen la tecnología ya inmersa dentro de las aulas. Y por lo tanto, hacen un cambio muy importante, a pesar de que fue una inversión multimillonaria, optan por regresar nuevamente a las cosas básicas que son los libros, las libretas, escribir, que desarrolla el pensamiento, la memoria, y eso hace un cambio y una transformación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nosotros apenas estamos viendo qué tan conveniente o no es el uso del celular. Algunos escépticos dicen que el celular se debería de seguir utilizando dentro de las escuelas. Hay otros que, más optimistas, dicen que mejor hay que restringirlo, no quitarlo totalmente, sino sí ponerle ciertos horarios de uso para que eso ayude a que los alumnos se concentren, desarrollen su creatividad, su pensamiento analítico, crítico y reflexivo, porque las redes sociales que estamos utilizando son tan, ya nos dan todo ya digerido, porque ya no nos imaginamos las cosas, nos ponen audios, nos colores, nos ponen infinidad de cosas que únicamente nosotros las observamos, las vemos, y en ocasiones únicamente opinamos un sí, un no, o quizás a lo mejor, pero no hay una reflexión más allá. Ya en Brasil ya se están tomando acciones de que los alumnos regresen otra vez al recreo sin celulares, a correr, a brincar, a saltar, que en las aulas ya utilicen los libros, que los lean, que aprendan a partir de la lectura y obviamente aprender a leer. Si uno aprende a leer, posteriormente vamos a aprender de la lectura y eso nos va a ayudar a que entendamos cada una de las palabras y en conjunto las ideas en general para después poder desarrollar nuestro pensamiento crítico, analítico, reflexivo y como dice Henry Thoreau, seamos agentes de cambio desde nuestra sociedad. Y eso implica para todos crear didácticas críticas como una herramienta donde problematicemos las cuestiones que suceden en nuestra sociedad para desarrollar nuevos conocimientos que ayuden a resolver la situación actual. Quizás no vamos a desarrollar nuevos conocimientos, pero sí podemos ver qué está pasando, qué está ocurriendo en otras latitudes de nuestro país, en otras ciudades, en otros municipios, en otros lugares y probablemente podemos encontrar que hay similitudes y que ellos pudieron apostar por una solución y esa solución quizás no va a solucionar la nuestra, pero sí nos puede dar idea de cómo podemos incidir para que el problema que nos atañe, ahorita por ejemplo, lo de la droga, la violencia y todo lo que impera en nuestro país, podamos ver y podemos observar que hay otros municipios, estados que han apostado por crear factores protectores en las escuelas en las comunidades donde se pueden hacer competencias deportivas, se puede utilizar el fomento a las artes, que es de suma importancia. Y llegamos a la siguiente propuesta. GOA, que es una institución de estudios de desarrollo y cooperación internacional. ¿Cuáles son sus principios? Es una educación para transformar la sociedad. Tiene un enfoque de justicia global donde los derechos humanos son un punto central para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y hay un punto que rige lo anterior, que es la investigación y la formación crítica. Si nosotros investigamos, podemos ver que las situaciones de igualdad que en ocasiones carecemos. A través de todo esto podemos transformar la sociedad para hacerla más igualitaria, con mejores oportunidades para todos, donde los grupos marginados, los grupos invisibles puedan ser tomados en cuenta y eso va a permitir que todos tengamos un estado de derecho y de bienestar y un estado donde podamos tener una mejor convivencia. ¿Qué nos aporta? Algo muy importante que es necesario hacer mención. Recursos educativos sobre la economía. ¿En qué invertir dentro de la educación? En más infraestructura, en que la educación llegue a todos los lugares que se necesitan. En este caso sería cobertura,
que los alumnos no abandonen, que no tengan bajo aprovechamiento. Y algo muy importante que se ha visto a través de la misma historia de nuestro país, que los alumnos vayan desayunados y que eso permita que se puedan concentrar en las aulas para que ellos puedan aprender. Lamentablemente hay muchas comunidades marginadas donde los alumnos van sin desayunar. Eso hace que no aprendan, que estén desnutridos y no puedan desarrollar cognitivamente la capacidad de aprender y de transformar su vida. Y por lo tanto, un aporte importante de esta institución de estudios sobre el desarrollo y la cooperación internacional es importante hacer inversiones donde la problemática de los alumnos y de los pacientes que ustedes atiendan pues pueda ser cambiada en relación a una buena inversión de las cuestiones económicas. Y eso va a permitir solidaridad, que los grupos que no han sido tomados en cuenta pues sean vistos y sean una alternativa de desarrollo y un punto de partida para que todos estemos en un estado de bienestar. Viene otro punto importante sobre el colectivo de las escuelas abiertas. ¿Qué son? Son espacios que promueven una educación democrática y participativa. Es importante hacer un aporte en que los alumnos, a través de su uso de su voz y voto, puedan ellos transformar y puedan ellos hacer partícipe dentro de nuestra sociedad. En las últimas elecciones hubo un porcentaje mayor que en otras ocasiones. Más del 60% de nuestra sociedad ya votó, ya se animó a hacer esa participación social tan importante. Entonces nosotros desde las aulas de donde nosotros nos encontramos podemos incentivar, motivar a las personas con las que estamos trabajando a que participen en esos ejercicios democráticos para que nuestra voz sea escuchada y eso pueda empezar a hacer un cambio importante y pueda entender los grupos políticos que es de suma importancia tomar en cuenta la sociedad y que sus políticas que vayan a desarrollar, tanto de salud como de educación y otras importantes, pues sean a favor de la sociedad y no solamente de algunos cuantos. ¿Cuáles son los principios de estas escuelas abiertas? Son escuelas como espacios de experimentación pedagógica donde los procesos de enseñanza-aprendizaje son un laboratorio para que los alumnos empiecen a tomar conciencia de la parte importante de lo que ellos hagan puede impactar en el desarrollo de soluciones que están aquejando a nuestra sociedad. Y por lo tanto, esta construcción del conocimiento colectivo va a permitir algo muy importante, la justicia social, que no solamente a algunos cuantos se les dé un Estado de Derecho, sino un Estado de Derecho tiene que estar conformado para toda nuestra sociedad y esto este, se logra a partir de crear espacios donde se trabaje con estos enfoques de desarrollo del pensamiento crítico, analítico, reflexivo, para que todos tengamos la empatía de que la justicia no es solamente para algunos cuantos, sino es para todos. Otra importante escuela son las MST, un movimiento de lucha por la tierra y la justicia. Y por lo tanto, sus principios educativos son los siguientes. Es una educación como, más bien, la educación es un derecho, una herramienta de emancipación, de liberación a partir de las pedagogías. Y curiosamente, este modelo de escuela se da en Brasil a partir de los principios de Paulo Freire, donde él crea un pensamiento de la escuela liberadora a partir de una pedagogía del oprimido. Y por lo tanto, esta educación da y fomenta el derecho como una herramienta para que nosotros conozcamos nuestra constitución, nuestras leyes que nos rigen, que nos gobiernan, va a permitir que no haya mm, herramientas de control, sino al contrario, van a ser herramientas para librarnos de las situaciones que nos han mantenido alienados y hasta cierto punto, este, creando un estado de confort para nosotros.
y por lo tanto son metodologías populares de formación política, no como políticos que sirven a un grupo, sino políticos que sirvan a la sociedad. Estos políticos son nuestros alumnos que a partir de que se hagan ejercicios democráticos dentro de la misma, se dan a conocer la importancia del derecho como una herramienta para crear igualdad y romper las desigualdades. Vamos a permitir que esas escuelas y estas acciones lleguen a todo nuestro país y a todas las partes que componen nuestra sociedad. Y es una educación contextualizada. Viene la siguiente. Ustedes pueden revisar em, en el mapa curricular de la materia, una universidad transhumante que se crea aquí en América Latina y por lo tanto estamos ya en los apartados casi finales de la tercera unidad y eso nos hace analizar y pensar estas cuestiones tan importantes de qué hacen las escuelas, qué hacen los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestras comunidades. Y como estos ejemplos que he mencionado, vean ustedes que son de suma relevancia, porque nos ayudan a aprender a través de movimientos sociales para que la educación sea popular y comunitaria, donde la vinculación de los pensamientos emancipatorios sean pensamientos de luchas sociales y los espacios de transformación sean las escuelas para que la sociedad tenga una mejor forma de alcanzar un estado de bienestar para todos. Y aquí un aporte muy importante hace mención que las escuelas son espacios de formación alternativa, no necesariamente dentro de las aulas. Se pueden ir a muchos espacios, a centros comunitarios, a parques, al campo, al bosque y crear ahí espacios de análisis y de reflexión que permita entender y comprender de que podemos cambiar la situación que está pasando en nuestro país. Por ejemplo, la mariposa monarca es una especie que está en extinción y si nosotros vamos a los lugares donde la mariposa monarca se asienta cuando viene a nuestro país en estas épocas de primavera, vamos a ver que ya no hay espacios suficientes por la tala inmoderada que ha habido en nuestro país. Hay mucha tala que lamentablemente es clandestina y que un grupo solamente se beneficia de eso y perjudica a todo nuestro país. Porque esos árboles, un propósito importante que tienen es que durante el día absorben el dióxido de carbono que salen de las cuestiones de las industrias, de los coches y demás. Y en la noche lo que hacen es expedir oxígeno que tanta falta nos hace y que nosotros la utilizamos. Ya estamos a punto de terminar este, esta parte y por lo tanto voy a concluir esta sesión. Si tienen alguna duda, algún comentario, están los canales abiertos para que yo pueda, yo esté aquí con ustedes, resolviendo dichas dudas. Espero que se encuentren bien, que esta semana que acaba de terminar y que tengan, los que tengan este puente para poder descansar, lo disfruten y eso nos dé energía para regresar a nuestras labores con más entusiasmo y con más fuerza y con más alegría. Gracias, cuídense mucho y que tengan excelente tarde, día o noche o a la hora que vean esta transmisión. Hasta pronto.